Hola, soy Raquel García, soy consultora en el departamento de Analytics de la empresa Neteris Consulting y en esta demo queremos mostraros la funcionalidad de Dataflows que viene incluida en la herramienta de Data Visualization de Oracle. Antes de comenzar con la demo, quería comentaros las diferentes versiones que hay de esta herramienta de Data Visualization. Esta herramienta fue lanzada en abril de 2016 por Oracle y actualmente dispone de 4 versiones. Dispone de una versión como componente de BICS, del Business Intelligence Cloud Service, otra versión como componente de OBI de 12, on-premise, la versión on-premise, y luego 2 versiones como herramienta independiente. Una versión que es la que se llama Data Visualization Desktop Tool, que te puedes instalar en tu ordenador, y otra versión en Cloud, que es la que se llama Data Visualization Cloud Service. Entonces, por ejemplo, si usáis los Dataflows en Data Visualization Desktop Tool, veréis que tenéis muchas más operaciones para realizar que en la versión de Data Visualization Cloud Service. Pero para mostraros la funcionalidad de un Dataflow y las ventajas que tiene, vamos a utilizar la versión de Cloud. Entonces, ¿qué es un Dataflow? Un Dataflow es una funcionalidad que nos permite automatizar la transformación de los datos origen, ya vengan en un fichero Excel, en una tabla de una base de datos. Lo que nos permite es hacer ciertas transformaciones para poder adecuar los datos de entrada a los informes finales o a las visualizaciones que necesitamos. Las ventajas que tiene es que una vez creado el Dataflow puede ser ejecutado sistemáticamente cada vez que se recargan los datos de entrada. Esto nos ahorra mucho tiempo y además nos asegura que los datos son correctos. Y otra ventaja importantísima es que es muy sencillo de usar, son muy rápidos de construir y no tienen ninguna dificultad. Entonces, para entender la funcionalidad de Dataflow, vamos a coger un ejemplo muy sencillo en el que vamos a tener un fichero de entrada con la siguiente información, con la fecha, con el país, cliente, producto, el tipo de orden y las ventas por cantidad, por facturación y por descuentos. Pero nosotros lo que queremos visualizar en el informe final son las ventas agregadas por mes y por tipo de orden. Entonces, para hacerlo necesitamos hacer una serie de transformaciones a este fichero. La primera de ellas que vamos a ver es cómo añadir una columna, que en este caso va a ser la columna mes, que va a tener de origen la columna fecha del fichero de entrada. Después seleccionaremos las columnas en las que estamos interesados, que serán el mes, que hemos creado en el paso anterior, el tipo de orden, la cantidad, las ventas y los descuentos. A continuación, agregaremos toda la información por mes y por tipo de orden. Y después renombraremos las columnas para darles un nombre más adecuado para mostrar en la visualización o en los informes. Y finalmente, el Dataflow lo que hará es crear un fichero de salida con esta información agregada y con las transformaciones que le hemos ido indicando. Entonces, vamos a ver el ejemplo directamente. Aquí tenemos un fichero ejemplo de entrada en el que están los datos que os he comentado, la fecha, el país, cliente, producto, el tipo de orden, la cantidad que se ha entregado, la facturación o las ventas y el descuento. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra herramienta de Data Visualization y subir este fichero de entrada. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a Create y crear un Data Source. En este caso es un fichero. Si quisiéramos hacer una conexión a una base de datos para importar una tabla, pues crearíamos una conexión. Le damos a File y seleccionamos el fichero de ejemplo. En este caso se llama fichero de entrada demo. Y lo cargamos. Aquí podemos ver una previsualización de los datos, de cómo se han cargado los datos en el Data Visualization Cloud. Como vemos, la fecha está cargada con formato fecha, está el reloj.
El país, el cliente, el producto y el tipo de orden se han cargado con formato de atributo o como dimensiones, pero la cantidad entregada, la facturación y los descuentos se han cargado también como un tipo de dato atributo. Esto no es correcto porque estos tres campos son facts o measures. Entonces, tenemos que hacer clic aquí y lo podemos cambiar. Tenemos que indicar que esta columna tiene que ser tratada como una measure, no como una dimensión, porque si no, no podríamos ni sumarlas, ni restarlas, ni hacer ningún tipo de cálculo con ellas. Una vez que se le ha indicado que son measure, ya el icono que aparece al lado de las columnas ha cambiado a un tipo de ampersand. Le damos a OK y ya tenemos nuestro fichero de entrada cargado y correctamente. A continuación, creamos directamente un data flows. Create data flow. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el fichero de entrada que acabamos de cargar, porque es el origen de nuestros datos. Haciendo clic derecho, podemos añadir el primer paso. Como podéis ver aquí, hay una serie de operaciones que nos permite, en esta versión cloud, estas son las operaciones que nos permite hacer el data flow. Vamos a seleccionar añadir columna y vamos a añadir la columna mes. Ya que queremos los datos agregados por mes, vamos a seleccionar el month name de la columna fecha del fichero. Le damos a validar y el cálculo está validado. Aplicamos el cálculo y si vamos a la pestaña Preview podemos ir viendo en cada paso del data flow cómo van cambiando los datos y cómo va funcionando la transformación. Como podéis ver, la columna mes ya se ha metido en los datos y tiene el nombre del mes según la fecha de entrada. A continuación, añadimos otro paso, que va a ser el de seleccionar las columnas que nos interesan. Como hemos dicho que queremos la información agregada por mes y por tipo de orden, las columnas fecha, país, cliente y producto no las necesitamos, entonces las vamos a quitar. Si volvemos a hacer un preview de los datos, pues podemos ver que estas columnas ya no están en nuestros datos. Añadimos otro paso, que va a ser el de agregar. Vamos a agregar la información por tipo de orden y por mes. El sistema por sí mismo ya sabe que tiene que agregar por las dimensiones, que en este caso son estas dos. Y vamos a dejar también como regla de agregación la suma en las tres columnas de measures. Si queremos hacer el preview otra vez, pues ya veremos que la información va a empezar aparece agregada por tipo de orden y por mes. Agregamos un último paso que va a ser renombrar las columnas. Vamos a poner nombres más adecuados para mostrar en nuestros informes finales. Por ejemplo, vamos a poner cantidad agregada mes. En vez de facturación vamos a poner ventas agregadas mes y descuentos agregados mes. Y el último paso a añadir, que tiene que estar siempre en todos los data flows, es el de salvar los datos. Este último paso lo que hace es grabar todas las transformaciones, grabar los datos en un fichero final con todas las transformaciones que hemos estado haciendo en el data flow. Vamos a llamarlo salidas, ventas agregadas. Y si hacemos otra vez una previsualización de los datos, pues vemos cómo quedan los datos grabados en el fichero de salida. A continuación, grabamos el data flow. Le ponemos un nombre, por ejemplo, data flow, agregar ventas y OK. Y a continuación, dándole al play, ejecutamos el data flow. Si no hay ningún fallo, durante todo el proceso nos saldrá este mensaje con el símbolo del OK y que el data flow ha sido ejecutado correctamente. Si hay algún fallo, pues nos saldrá que el data flow ha fallado.
Entonces, ahora vamos a nuestros ficheros y se nos ha tenido que generar un nuevo fichero con las salidas de ventas agregadas, que es como hemos llamado al fichero final. Le damos a Edit para ver qué contenido tiene y podemos ver que tenemos el contenido de las transformaciones que hemos hecho. El tipo de orden, por tipo de orden y por mes tenemos las cantidades agregadas de cantidad, de ventas y de descuentos. Y, por ejemplo, si ahora cambian el fichero de origen y añadimos una venta para para abril, por ejemplo, vamos a poner una cantidad que nos acordemos, una cantidad grande. Grabamos el fichero de origen. Lo volvemos a recargar porque ha cambiado, hacemos un reload de los datos. Como veis, no he cerrado ni siquiera el fichero Excel. Esto está muy bien porque nos va a ahorrar mucho tiempo cuando hay cambios en los Exceles, no tener ni que estar abriendo ni cerrando. Ya hemos recargado los datos del fichero con la nueva línea de abril. Vamos al Dataflow, lo volvemos a ejecutar. Y vamos a comprobar que en las salidas ventas agregadas se ha añadido las ventas de abril. Aquí podemos ver que la orden estándar de abril tenemos la línea con las 500.000 cantidad que habíamos metido. Y luego, bueno, pues si vamos a mostrar los dataflows, vemos que nuestro dataflow se ha grabado. También podemos ejecutar el dataflow desde aquí, siempre que queramos. Y esto es básicamente la funcionalidad de Dataflow, de Data Visualization Cloud Service de Oracle. Espero que os haya gustado y que os sirva. Muchas gracias.